gracias por la invitación. Es un placer, una mañana de primavera. Soy Francisco Amorín, soy miembro del equipo de Allianz Global Investors para Iberia. Hoy vamos a dar nuestra visión de la casa a nivel del mundo, mercados, economía, macroeconomía. Un resumen de lo que está pasando y lo que podemos esperar de cara a 2026. Es muy importante, se comentaba ahora mismo, el señor Trump, que pone las cosas así moviditas, complicadas, divertidas, sobre todo para la parte de mercados financieros. Si llegamos, hay un tweet o un X, no sé cómo se dice hoy en día, una noticia y el precio del petróleo sube. Pues si alguien hoy tiene alguna información, por favor decirme para ver si puedo poner una posición de compra o venta, que siempre viene bien. No, fuera bromas, lo que estamos viendo es desde Allianz Global Investors, una gran reconfiguración del mundo a nivel global del modelo económico geopolítico. Y porque esa gran reconfiguración viene de un mundo que es muy global, que está pasando a un mundo más multipolar. ¿Eso qué significa? Tenemos disrupciones de cadenas de suministros, de valor, proteccionismo, hay una necesidad de autonomía sobre los estados. Muchos negocios están pasando al reshoring, Estados Unidos, en Europa, por la situación actual de conflictos. Entonces, es muy importante ser consciente que estamos en un modelo de transición. Eso que conlleva, o sea, la geopolítica, la fuerza es muy importante hoy en día, lo que estamos viendo, desde pandemia, guerra de Ucrania, Israel, Palestina, ahora con Irán. Vamos a centrarnos en el último conflicto bélico en Irán, que es el principal catalizador disruptivo para el año 2026. Estoy hablando de muchas cosas para realmente enseñar que estamos en esa gran reconfiguración para un mundo multipolar. Y hay otra cosa que me he olvidado de comentar también, que no es solo armas, tanques, pero también la energía, la innovación tecnológica, inteligencia artificial, son un arma para estos conflictos y para esta gran reconfiguración. ¿Qué podemos esperar de 2026? Hay que también mirar qué ha ocurrido en el 2025. Gracias. En el 2025 empezamos el año muy bien, muy positivo, los mercados financieros en verde, para arriba, pero en abril, hace un año más o menos, Trump habla de los aranceles, se impone, y tenemos una gran corrección, miedos de recesión, ¿qué puede ocurrir en la economía y en el mundo? Pero luego vemos la típica corrección de V en los mercados, en que todo va bien y el mercado termina, sobre todo las bolsas, en positivo, y una economía muy resiliente. Resiliente es la palabra que creemos que puede seguir en el 2026 a nivel económico. ¿Y por qué? Porque tenemos fundamentales muy positivos a nivel de economías, mercados emergentes que habían hecho su labor durante COVID, y realmente seguimos viendo empresas entregando resultados muy positivos. Ahora, vemos el precio del petróleo. Esa es la variable que tenemos ahora mismo, muy difícil de controlar. Los bancos centrales pueden subir tipos, pero no depende de ellos la situación del estrecho de Hormuz. El estrecho de Hormuz es una zona de flujos de alrededor de 25-30% de los flujos de petróleo y de gas. Y lo que vemos, por ejemplo, en Europa, una dependencia mucho de esos flujos. En Estados Unidos también, pero emergentes menos. Entonces, ¿qué esperar para este año? Creemos que esa resiliencia que os comentaba 2025 va a seguir. A nivel de bancos centrales y políticas monetarias eran expansivas, creemos que ahora va a haber un freno, a ver qué puede ocurrir con esta situación del estrecho de Hormuz. Hemos traído una presentación con algunas ideas a nivel macro, resiliencia bajo presión, os comentaba, la crisis energética también, sobre todo la parte de energía. Es importante ser conservador a nivel de qué empresas queremos a la hora de invertir, tener que tener balances y que no estén muy dependientes de estas fuerzas externas, y posicionaros en temas estratégicos como la autonomía, la inteligencia artificial, porque siguen teniendo un punto importante de inversión. Volvemos al tema macroeconómico.
Desde Allianz Research, que es una filial de nuestra casa, la aseguradora que hace análisis macro, para el estrecho de Hormuz lo que esperar son 3 escenarios. Un escenario con una probabilidad de 45%, en que vemos que la situación de cierre del estrecho puede durar más o menos 3 meses, con algunas consecuencias de corto plazo, pero creemos que el precio de petróleo luego bajará hasta finales de año. Un escenario más pesimista de un 35%, en que la apertura del estrecho de Hormuz tardará más de 3 meses. ¿Cuál es el problema? Dependemos del petróleo, que puede ocurrir, y luego el efecto que tendrá en las economías. Y ahí tenemos que hacer un reassessment de que realmente esto, el impacto que tendrá sobre todo la parte de crecimiento e inflación, podrá tardar más y puede pasar a 2027 y podemos ver una recesión. Y luego, el escenario menos probable, que es una apertura del estrecho muy rápido, una desescalada del conflicto muy rápido, eso tiene una probabilidad de 15%, en que había una normalización muy rápida del conflicto, sin impacto o casi nulo en las economías. ¿Qué esperar ahora a nivel de datos macroeconómicos y de crecimiento para el mundo? Vemos un poco una desaceleración frente al año pasado. El mundo, creemos, la economía global va a crecer un 2,6% de PIB. Inflación en global en torno de los 3%. A nivel regional, Estados Unidos, un crecimiento alrededor de 2,2, 2,1, y Europa alrededor de 1%, un pelín más abajo de lo que esperábamos el año pasado, ya con la consecuencia del estrecho de Hormuz. A nivel de inflación, vemos que será más controlada. Cuando digo controlada, es en relación a lo que ha ocurrido en 2022 con la guerra de Ucrania. Eso fue una situación que no creemos que va a volver a pasar, por varias razones que son sencillas. Uno, veníamos de una política expansiva después de COVID, apertura de economías, estímulos, una robustez de las economías, y veníamos de tipos a cero, lo que llevaba, era un motor de crecimiento muy fuerte. Ahora mismo no vemos una situación como esa, vemos una situación en que la inflación será más controlada. Si recordáis, en el 2022 tuvimos un repunte de inflación en torno a los 9%, una subida de tipos muy agresiva. Ahora no vemos esas herramientas porque no tenemos una tensión en el mercado de empleo, tenemos un crecimiento más bajo, y por lo tanto creemos que los bancos centrales tienen menos herramientas y no podemos ver una aceleración de la inflación a esos niveles. Por lo tanto, mucho más controlado. Es normal que me podéis preguntar, pero hemos visto recientemente, sobre todo en España, un repunte de 2,3 a 3,3 en marzo del CPI, de la inflación en España. Sí, son los efectos ya del efecto del petróleo, pero creemos que esto va a ser temporal, de corto plazo, y no tendremos un repunte muy fuerte de la inflación. La resiliencia va a seguir, como os comentaba. Tengo aquí algunas gráficas, pero el mensaje principal es que desde nuestra casa estamos en consenso con alguna situación un poco más optimista. Por ejemplo, el crecimiento a nivel de PIB frente al consenso, podéis ver aquí en la tabla de la derecha, con el consenso Bloomberg y de 2025-26 y luego nuestras previsiones. A la derecha podéis ver que la única gran diferencia es en China y Alemania. Alemania, no os olvidéis, tenemos la bazuca de inversión en infraestructuras, que va como a aguantar de cierta manera lo que puede ocurrir en Europa. Hay mucha inversión y eso será muy positivo. Y en China también todos los avances tecnológicos, todo el desarrollo y la independencia que tienen en relación al resto del mundo podrá aguantarse en el motor del mundo, con crecimiento del PIB en torno de 4 o 4,6. A nivel inflacionista, vemos también que estamos en línea, pero estamos un poco más pesimistas. En este caso vemos la inflación más elevada en Europa y Estados Unidos y menos en China, así como líneas generales. Mensaje final que espera de este año. Vamos a seguir con resiliencia, vamos a tener este shock
geopolítico, vamos a tener noticias y el mercado, sobre todo los mercados financieros, van a navegar al sabor de qué dice Trump, qué no dice Trump, pero los fundamentales siguen bastante robustos. Y la principal gran preocupación es esta inflación. ¿Qué significa eso? Crecimiento bajo, inflación elevada. Muy difícil para los bancos centrales de controlar porque no pueden subir tipos y tener una política más hawkish, como se dice en inglés, y hay que tener y mantener paciencia de ver día por día qué puede pasar a nivel de los datos macro. Y con esto termino mi intervención. Muchas gracias y paso palabra al próximo.